Volvemos en Who You Are. Estamos comunicados con Alejandro Galeano. Buen día, Alejandro. Hola, ¿cómo andás? Bien, todo Buen bien. día. Muchas gracias por atendernos por este tiempo, un sábado al mediodía, que la verdad que es el peor momento para interrumpir a alguien, ¿no? Nada, todo bien. Recién me levanto, así que no tengo nada que hacer. Está muy bien, está muy bien. Hablamos con Alejandro, que es coautor del libro Los Dueños del Futuro, que es un libro que está buenísimo porque se basa básicamente en gente que tiene muchísimo poder, pero que en general nadie conoce. ¿Es así, Alejandro? Algunos son más conocidos, como Constantini, Sí. pero no, buscamos más bien tapados. Siempre con la condición de que sean empresarios dinámicos, pero que tenga la gracia de hablar de algo que la gente no conozca tanto. Y la idea que cuando arrancaron con la investigación, no es que tenían unas caras posibles para hacer la entrevista, sino que en realidad buscaron negocios que ustedes sientan que son el futuro. Claro. Empezamos desde las ramas. Igual teníamos, tampoco es tan puro, teníamos algunas caras. Constantini y Sigma sabíamos que sí. Pero justamente a partir del modelo de ellos dijimos, bueno, pero estos tipos no solamente tienen guita, sino que lo hicieron de una manera muy novedosa y no lo hicieron en las ramas tradicionales, que es la obra pública, los bancos, ¿viste? Sí. Sino que lo hicieron de manera, o sea, son empresarios dinámicos. Entonces dijimos, bueno, ¿cuáles son las otras ramas dinámicas? Y ahí las fuimos buscando y dentro de cada rama también buscamos al empresario, como vos decías, tapado y más imaginativo. Por ejemplo, en el sector financiero, que el sector financiero argentino no es muy dinámico. Nos fuimos a buscar a Brito, ponele, que lo conoce todo el mundo, que se sale en todos los diarios. Fuimos a buscar a un tipo que tiene un pibe muy joven que tiene un banco de inversión, el más grande de la región. Tal cual. ¿Y qué se encontraron cuando hay algo que tengan en común ellos? Para mí lo que marcaban en alguna entrevista que los escuché y leyendo el libro es todos como fueron exitosos a pesar del país donde están, como que, o al menos ellos es lo que sienten ellos, digamos, parecería. Claro, así se ven. Ellos se ven como, bueno, es lo que pasa en Argentina. Argentina es un país muy difícil económicamente para todos sus habitantes, e incluso para gente que tiene mucho dinero. No es tan difícil como para un pobre, pero es difícil. Y también Argentina no es Estados Unidos, acá no hay cultura empresaria. Acá un empresario es instintivamente mal visto por la sociedad. Entonces también sienten que están aislados, que la gente no los respeta y que ellos no respetan mucho al país tampoco porque sienten que es un país, pues, como decía, a pesar del cual triunfaron. Pero es mentira, en realidad ellos pudieron hacer negocios, aprendieron a hacer negocios en la inestabilidad del país y hicieron plata así. Claro. ¿Entendés? ¿Y por qué sentís que la mirada antiempresarial, la que se debe comparado a otros países que tenemos acá? No, hay motivos profundísimos. Claro. Yo creo que la inestabilidad política es una. Si vos te podés pensar los últimos 40 años, más o menos cada 10 tuviste una crisis que hizo que con los bancos se quedaron con los ahorros de los ahorristas. Tuviste, bueno, un estallido económico y social. No solamente la del 2001, que es la que conocemos todos por la edad que tenemos. Sí. Antes tenías la del 89, la del 80, el Rodrigazo del 75. Eso va mellando un poco el cariño, el respeto y la confianza que le puede tener la gente al empresario. Esto es bueno, nada, la dinámica política es así. Es raro porque es un país que no tiene una izquierda fuerte. No tenemos una tradición de izquierda fuerte en este país. Pero al mismo tiempo tampoco tenemos un liberalismo fuerte o un espíritu capitalista fuerte tampoco. El peronismo y el radicalismo son cosas que tuvieron todo un siglo y son del centro, por así decirlo. O todo junto, algo así. Claro, son todo, pero fíjate que los dos le echaron un poquito de mano al humor antiempresario argentino. El peronismo ni hablar, pero el radicalismo también tenía esos brotes de, bueno, Alfonsín, bueno, esos empresarios que especulan, ¿no? Estaba eso. Alejandro, incluso capaz que en otros países no tendría ni un progresista. Claro. Sí, disculpa. No, te decía que justamente vos estabas mencionando el hecho de que estos empresarios, en algún momento, bueno, en alguna entrevista lo dijeron, aprovecharon estos momentos de crisis del país, ¿no? Como que en algún momento dijeron que operaban sobre los vacíos legales. No son, como que no delinquen, pero que aprovechan esas crisis de los países como para que se potencie su crecimiento. Sí, tal cual. Constantini te lo admite. Constantini te dice, yo volví de Inglaterra, él fue a estudiar a Inglaterra convencido en que volvía y iba a ser ministro de Economía,
o presidente del Banco Central, pero justo viene en pleno Rodrigazo y no había nada. Entonces se pone a especular, o sea, usó lo que sabía de economía para leer los mercados, medio que detecta lo que los economistas llamaban el stop and go, y el tipo pasaba del dólar al peso al ritmo de eso, te lo reconoce abiertamente, no le tiene problema la palabra especulación. Sigman te dice que no solamente en Argentina, sino en Europa, él aprovechaba el vacío legal que había respecto al uso de patentes, de principios activos, de patentes, claro. Que es algo que acá siempre hizo la industria farmacológica, pero lo que tiene Sigman es que lo llevó a Europa, y como se estaba construyendo la Unión Europea, siempre hay un país que estaba fuera de la legislación. Entonces pasa por Italia, España, después se va a los ex países comunistas, y siempre tiene patentes prácticamente gratuitas. Hablabas antes lo de Constantini también, que decías muchas veces los saltos que dio él, o cuando le fue muy bien, casi siempre fue alineado cuando al país no le iba tan bien. Tal cual. En realidad también le va bien cuando al país le va bien. Claro. No, en general le va bien siempre. Le va bien siempre. Le va bien siempre. Sí, es que tiene la habilidad, ¿no? De saber qué hay que hacer en todos los momentos. ¿Entendés? El problema es que, o sea, cuando nosotros decimos al país le va mal, es porque en la economía empieza a moverse en un sentido en que la gente que labura y no tiene mucha capacidad de ahorro no sabe qué hacer. Bueno, él sí sabe qué hacer. ¿Entendés? Entonces aprovecha crisis hasta que ya tienen un poder que no te digo que las pueden desencadenar, pero pueden ayudar a que eso pase. O sea, la crisis del 80 él no la desencadenó. Ya en el 2001 él era un gran administrador de activos. Sí, con porcentajes en bancos, industria, toda la parte inmobiliaria, digamos, una locura en realidad si uno se pone a pensar. Pero fíjate que la parte inmobiliaria... le costó entrar. No era necesaria en su plan de negocios. Sí. Él ahí se tiró la pileta de ladrillo, como decimos en el libro. Porque ahí, y esto es importante, esta gente es una máquina de hacer plata, sí, lo es, pero tiene un corazón. Y ese corazón a veces lo lleva a tomar decisiones que no son estrictamente racionales, pero, bueno, en el caso de estos que elegimos los dos en el libro, le salieron bien. Claro. O sea, él podía seguir en la bicicleta toda su vida, como tantos, pero él quería un lugar de verdad, un lugar físico con su nombre. Entonces empieza a levantar torres. Alejandro, ¿y cuánto de estos empresarios, estos 7 empresarios que pudieron entrevistar, seguir durante un tiempo, si tuvieras que aplicarle un porcentaje de narcisismo a ellos? Y es inevitable, todo, si no lo tenés no te dedicas a eso. Pero no todos son, qué sé yo, Gerardo Bartolomé, de la semillera Don Mario, para que la gente que escuche lo enganche un poco, es un tipo que se dedica a hacer el germoplasma, o sea, el chasis de la semilla transgénica de soja. Sí. O sea, él toma el evento transgénico de Monsanto, pero eso no lo podés plantar porque está hecho globalmente, cada tierra, cada territorio tiene su particularidad. Bueno, él adapta ese evento transgénico a diferentes tipos de tierra. Es el 5º productor mundial. O sea, de todas las semillas de soja transgénica en el mundo, el tipo produce el 20%. Es un tipo súper humilde. O sea, maneja mucha plata, pero no... Él asume que está un poco a la cola de Monsanto, medio que tiene una relación áspera ahí, y en su forma de ver la economía, en su forma de ver el país, ¿no? Él es crítico con los productores, no es tan narcisista. Y después sí, tenés a Tomás Evich, que es una estrella de rock. Claro. Y en el medio tenés todos los colores. Y después tenés casos raros como Sigman, que por un lado vos lo ves hablando con ese tono apagado, con ese discurso socialdemócrata, pero el tipo maneja unos recursos dignos de un imperio. Claro. En algún momento dijeron también que a todos los cruza como la ambigüedad, ¿no? Hablando también un poco en relación a la pobreza, ¿no? Al tema de las diferencias que pueden surgir entre un empresario y la gente y el resto de las personas que viven, claro. Como que hay una ambigüedad. No cualquiera puede ser empresario, digo. Probablemente muchos creo que mencionaban como que venían arrastrando de esta cosa de cuna. Algunos, no sé si en el caso de Constantini creo que se fogueó un poquito más siendo de una clase media, ¿no? No sé si es tan así. Herederos, lo que nosotros llamaríamos herederos, o sea, tipos que ya nacieron en familias millonarias, en el libro hay 2, que son Brown, de la Anónima, que es una familia muy grande, incluso hoy tiene presencia en el gobierno, y la empresa, la Anónima, que viene del siglo XIX, medio en 2 países, Argentina y Chile,
Entonces, él sí heredó una empresa, una fortuna, y el otro es Tomasevich. Los otros no, los otros todos vienen de lo que podríamos llamar clase media, y en algunos casos una clase media bastante sufrida. O sea, Sigman trabajaba en un hospital público, él se casa con Silvia Gold, que ella sí era una heredera, claro. pero tampoco una heredera tan grande. Bueno, Constantini vendió bufandas en la calle. Entonces, otros, qué sé yo, Bartolomé, poner clase media, zona norte, rugby, pero no eran millonarios. Claro. Y la forma que tienen de la pobreza también varía. Hay algunos durísimos que tienen el discurso tipo señor Burns, que uno sería un empresario, en el caso de Brown, de Tomasevich, y otros que tienen un poquito más de sensibilidad social. En el caso de Bartolomé, por su pertenencia cristiana, tipo esa familia del Opus Dei, entonces tiene como un poco de caridad. En el caso de Sigman, porque bueno, él se identifica con la centroizquierda, ¿no? Es un socialdemócrata europeo, si querés. Sí. Así que ahí varía un poquito. ¿Y cómo convive eso entre socialdemócrata europeo y el negocio que lleva? ¿O cómo Bueno, sí, el caso de Sigman es, claro, y por eso le dedicamos el doble de páginas a ese capítulo que a los otros. Porque es increíble, ¿no? El tipo tiene un discurso, o sea, en contra de los fondos buitre, a favor del Estado. Pero porque también, o sea... ¿Y fue fue la figurita difícil para ustedes? Sigman, o sea, fue difícil porque abarcar una cosa es estudiar a una persona que tiene una empresa en Argentina, nada más. Y otra cosa es una persona que tiene empresas en Malasia, en Rusia, en México, todo es loco. Aparte que hace tantas cosas, porque tiene toda la parte de medicamentos, pero también cría yacarés, después fabrica carteras con esos yacarés, produce películas. Y aparte que es una persona bastante cuidadosa de su imagen pública. No nos hizo la entrevista, o sea, estaba todo bien, nosotros veníamos negociando la entrevista con su agente de prensa y de repente, tac, se cortó, no se respondieron mal los mails, misterio. Pero mantiene él como una figura... alejado de lo público, su privacidad, por así decirlo. Sí, o sea, no tiene ningún problema en subir a su cuenta de Instagram sus fotos en Cannes con Darín. Claro. O sea, por ese lado no es Thomas Pynchon, o sea, es un cholulo que si puede sacarse una foto con Franchella en un festival de cine se la saca. Sí. Creo que más bien cuida muy bien dónde se expone. Si vos te das cuenta, vos googleás, esas entrevistas siempre son en el diario El País y en La Nación. Claro. O sea, se ve que no me extrañaría que sea accionista, por lo menos del país. Entonces me digo que, bueno, prefiero hablar en cancha propia, jugar siempre de local. Y en el caso de él, además, era uno de los pocos que no declara, no es un especulador financiero al mismo tiempo que tiene un aparato productivo. Es el único que está como medio, como que habla de afuera. Sí, incluso critica eso, dice yo nunca me endeudé, yo no tengo acciones en la bolsa. Por eso puede criticar eso, pero está bien, eso, o sea, eso es un estilo de hacer negocios que él tiene, no lo pone a la izquierda de nada. No. Digo que como separado del resto de los que aparecen en el libro, que todos tienen como una idea que especulan y medio que complementan su vida a eso también, especulando. Y él lo que decía es que... Bartolomé y Brown tampoco, ellos son territoriales, se dedican a hacer negocios en su rama. Obviamente tienen a veces una pata financiera, pero no es lo principal. Los que sí son fuertemente especuladores son, bueno, los que ya nombrábamos, sí, y los digitales. O sea, los empresarios digitales, Galperín de Mercado Libre y Globant. Sí, esos son tipos que vienen de las finanzas, como suele pasar en todo el mundo de software y del e-commerce, y después pasan al sector informático. Sí. Es lo mismo, o sea, Elon Musk es lo mismo, el tipo era un especulador y después se puso a fabricar autos eléctricos y todo eso. En algún momento comentaban como que el empresariado argentino mira al primer mundo, pero actúa de una manera bastante precaria. Sí. A ver, acá quiero hacer una aclaración. Estos empresarios son muy importantes, desarrollaron cosas muy importantes, muy novedosas. Son, si querés, la palabra de moda ahora, emprendedores. O sea, son tipos innovadores. Pero sí, hacen negocios en un medio en donde es muchísimo más rentable ser precario en un punto, o en todo caso, si no ser precario ellos, aprovecharse de la precariedad, los vacíos legales, las crisis, eso sí.
Pero claro, después la industria salaria, su modelo siempre es Estados Unidos, Europa, Japón, Chile, ¿no? Que le gustan los países prolijos, pero hacen negocios en uno desprolijo y le va muy bien en eso sí. Y hablaban acerca de, en general, todos estos personajes que no están hoy en día en la política o no están dentro de un partido político. Creo que te preguntaron en algún momento dónde los verían, si les interesa o si vos sentiste que les interesaría ser parte de la política de ellos o no, o están bien donde están. Y mira, acá volvemos a la primera pregunta. Como se sienten en un entorno hostil, obviamente la política es un camino cerrado para ellos, salvo a costa de encastrarse con la política, pero en líneas generales tienen un discurso, o sea, su manera de verse lejos de la política, lejos del país, también es verse lejos de la política. Todo esto cambió ahora, obviamente, porque tenés por primera vez en la historia un gobierno de derecha, no solamente de derecha, sino compuesto por ex empresarios votados democráticamente. Pero entonces cambia un poco la situación, pero igual sigue siendo un gobierno para ellos, un político, digamos. Puede ser, es como lo que le pasó a Alperín, que estaba todo bien, pero si, bueno, entra Amazon, bueno, ya no está todo bien. Como esa... Sí. O sea, ellos nunca van a ser 100% oficialistas, no pueden serlo. Tampoco pueden ser 100% opositores, ¿eh? Acá ninguno se enfrentó abiertamente con el gobierno de Cristina Kirchner. Y si se enfrentaron abiertamente era tipo a los 44 del segundo tiempo. O sea, era obvio que se iba a ir. Pero el caso de Tomasevich es flagrante. El tipo hizo buena letra hasta las elecciones. Entre las elecciones y el balotaje sacó una nota en IECO, en el Clarín, que parecía un súper opositor. Así que tienen que manejarse en ese gris. Pero yo creo que para los más jóvenes, o sea, para Galperín, para Globan y para Tomasevich, si el experimento de Cambiemos funciona, se abre una posibilidad. En el caso de Galperín, que vos nombraste, estaba todo bien y nunca estuvo todo mal. Nunca estuvo todo mal porque, bueno, la deuda que tenía con el Estado fue bastante negociada y en ese caso contó con Macri a su favor, Galperín. Más allá que después lo haya molestado, que se quisieran cobrar, lo mismo con la flexibilización laboral, no se enfrentaron abiertamente. Y de hecho, el primer año de Macri, en las giras iba con la gente de Globant y con Galperín, eran sus cortesanos. O sea que bueno, está todo demasiado fresco, vamos a ver qué pasa. Pero si se logra constituir en el gran partido de derecha argentino, Cambiemos o el Perón, sí, ese puede ser un lugar para ellos, seguro. En algún para momento, los más jóvenes, seguro. En algún momento habían mencionado junto con Hernán que digamos, el hecho de que armar un libro de este estilo y hablando de empresarios era como muy fácil, si se quiere, poder caer casi en un libro de denuncias, si se quisiera, ¿no? Como la imagen de la mayoría de los que viven en un país es tener una mirada bastante crítica de lo que es un empresario, digamos. Sí. Eso o al contrario, una gacetilla. Que salió Claro. Y en algún punto ustedes pudieron romper ciertos prejuicios, digamos, para poder encarar las entrevistas, para poder seguir a esta gente, para poder tener una mirada un poco más, si se quiere, objetiva dentro de un relativismo, digamos. Y descubrieron esto, ¿no? Como que, por un lado, sí, confirmar un poco esta mirada que tenemos todos acerca de ciertos personajes que manejan el país o manejan la economía de un país. Y por el otro también ver esto que mencionabas anteriormente acerca de que también son tipos que desde algún lugar se la jugaron por algo y terminan siendo innovadores en algo que después uno finalmente consume desde algún lugar. Sí, tal cual. O sea, quiero poner estos términos. Todos ellos, o la mayor parte de ellos, nos cambiaron la vida, a nosotros. Sus innovaciones nos cambiaron la vida a nosotros. El Mercado Libre está ahí. Todos hemos comprado o vendido algo por ahí. ¿Entendés? Hay gente que vive, nace y seguramente va a morir en Nordelta. Uh-huh. Hay gente que quizás no muere de cáncer de pulmón desde Sigman. Claro. Y todos nosotros metemos en el cuerpo de nuestros hijos las vacunas del calendario, muchas de las cuales fueron puestas ahí durante el gobierno de Cristina Kirchner por lobby de Sigman. La vacuna contra el HPV, por ejemplo. Entonces sí, nos cambian la vida ellos,
está la discusión si lo cambian para bien o para mal, pero bueno, yo creo en el progreso y creo que más allá de las críticas que le podemos hacer a estos empresarios y que al capitalismo en general, la cambian para bien. El tema es el costo. Y si eso no se podía hacer de otra manera, que es una discusión que en este caso me excede a mí y me excede a Hernán. El libro es como, hay una punta para trabajar eso. Y sí, es como os decía, nosotros tuvimos que elaborar prejuicios, porque venimos de la izquierda a hacer un libro sobre empresarios, pero bueno, por eso hicimos un libro sobre empresarios. Digamos, sí, era un poco de... Podíamos aportar una mirada diferente, y porque el libro nos iba a enseñar, si vos investigás en serio no tenés que tener prejuicios. Tal cual. Y de hecho... Esto vale para un periodista, para un académico. De hecho, Federico Brown, cuando repasan la entrevista, le dice algo así como pensé que eran unos zurdos que me iban a... Como cuando repasa... Brown era alucinante, es la persona más sincera, la persona más insoportablemente sincera del mundo. Y quedamos bien con él. La verdad que, o sea, fue bastante difícil entrevistarlo, lo tuvimos varias veces, a veces se enojaba, pero al final él entendió que nosotros queríamos hacer un libro, nosotros entendimos que él era eso, y creo que después le gustó el libro y todo, o sea, nada. Un copado. un copado fe. ¿Y tienen registro? Porque digo, toda gente que finalmente puede progresar en base a sus ideas, sus movimientos y demás, su buen uso de la oportunidad, pero también que cuentan obviamente con mucha gente o un plantel de gente por debajo que les permite que esos negocios prosperen. ¿Tienen registro de lo que es un empleado? No tienen registro de lo que es la sociedad. Por eso que vos mismo dijiste, o sea, ellos hablan entre pares con empresarios y si no con empleados. Pero hablar mano a mano con alguien más pobre que ellos es algo que no se les da. ¿Entendés? O sea, cuando nosotros hablamos con ellos, con Brown, con Costantini, nosotros no éramos sus empleados, pero también era obvio que no pertenecíamos a su mundo de sociabilidad, a su sistema de valores. Y ellos no tienen registro de eso y hablan. Por eso son sincericidas. O sea, es la diferencia con los políticos. El político sabe hablarle a gente, o sea, vive de eso, de hablarle a gente que no es del palo. Claro. Convencerla. Ellos no, ellos están convencidos de que lo que hace está bárbaro y no pueden entender que a vos no te parezca eso. Sí, probablemente... Es parte del divorcio que tienen con la sociedad. Claro. Claro, sí, en algún momento ustedes mencionaban como mostraban tal seguridad en lo que dicen, o sea, son personas prácticamente que no dudan y obviamente por eso son empresarios, no son filósofos o sociólogos, digamos. Por eso no son políticos. También. Y el hecho, y eso también les cierra, o sea, es como un círculo vicioso. El hecho de que no vean la política como alternativa no los obliga a educarse comunicativamente, y por otra parte, estar tan mal educados comunicativamente les va cerrando cada vez más las puertas a la política. Hay un caso de ahí de lo que hablabas, me hace acordar la parte del libro que hablaban de Costantini de dejar un legado, pero que de lo que vos decís que no están alejados de la sociedad, etcétera. Que lo que creó Nordelta no es la gente que supongo él quería que viviese ahí, o la gente que va al Malva, o el público, o la forma de consumirlo, tampoco. Como que puede ser eso, digamos, de lo que crea que estén alejados hasta del propio resultado de los proyectos que hicieron, digamos. Más allá de lo económico. También quedan aislados de su propia clase. En el caso de Costantini eso es clarísimo. Él se enfrentó con los empresarios argentinos en muchas ocasiones. Cuando hace el puente de Laguna Garzón, que en Uruguay también, Bulgerón y todos los que tenían casas del otro lado de la laguna, y ahora veían que el territorio se les llenaba de turistas, se enojaron con Costantini, y Costantini le dijo, bueno, pues ustedes, medio que los corrió por izquierda, le dijo, bueno, pues ustedes no quieren compartir el espacio que ocupan. ¿Entendés? En ese caso sí, es claro, incluso con el Malva, ¿no? O sea, ¿para quién es el Malva? Porque, digamos, para los conocer de arte es un lugar grasa. Pero tampoco se puede decir que sea un lugar popular, está puesto en un barrio carísimo. ¿A quién está orientado? A una clase media que de última no tiene plata para pagar los productos de Costantini. A blanquear cosas. ¿Cómo? A blanquear cosas también, pues una fundación, supongo, un museo, no, tampoco. Claro, pero eso lo podés hacer de otra manera, no claro. Sé. Nordelta mismo, o sea, hoy no es un lugar VIP. Obviamente hay barrios, ¿no? La Isla, Castores, pero esto es un lugar más. Cualquiera de nosotros ahorrando, ahora no,
pero podría haber comprado un terreno en Nordelta. Sí, porque cuando salió era mucho más barato comprar un... Mirá, esto lo chequeamos. Era más barato comprar un terreno en Nordelta que un terreno en Pacheco. Claro. Y aparte los planes, como pagabas de pozo, los planes de pago eran mucho más accesibles. Si te compras una casa en Tigre, en la ciudad de Tigre, tengo que pagarla al contado. ¿Entendés? Y además se te inunda porque Nordelta tira todo el agua para los costados. Bueno, si vivís en Las Tunas, sí, no, pero ponés en la ciudad de Tigre. Sí, claro. Un lugar de clase media, yo viví ahí, familia de ahí, todo eso. Hoy por hoy está, o sea, es inaccesible, la propiedad es inaccesible aún en lugares que no son necesariamente onerosos en Argentina. sí. ¿Entendés? Yo te digo, Pacheco, no es un lugar precisamente hermoso ni turístico, es muy caro comprar una casa. Entonces yo conocí a gente que, o sea, ante la imposibilidad de vivir en Pacheco se compraba un terreno en Nordelta. ¿Qué iba a hacer con ese terreno? O sea, si lo usa como ahorro o si tenía pensado irse a vivir ahí, ni idea. Lo mismo que se pasó después con el Nordelta 2 de Escobar, o Puerto del Lago. El mismo Constantini sabe que hay gente que ahorra en Nordelta, o sea, que se compra ahí una propiedad pero no la va a ocupar. Claro. Quiere de alguna manera conservar el valor de sus ahorros. Entonces ahí tenés una persona que está un poco aislada de su clase. Todos de alguna manera, ¿eh? Todos. Son todos como intrusos. Saliendo un poco del libro, aparte del libro, sos docente, sociólogo. Hay una parte que sigan en las redes sociales, síganlo como si a mí me hicieran caso a alguien, lo van a seguir solo, pero es muy bueno seguirlo en las redes sociales. Sos bastante crítico de los lugares que vos también ocupás, digamos, de docente o no sé si te sentías o no periodista, pero también de los periodistas, como sos bastante, y mismo ideológicamente, venís de la izquierda, pero no es que sos condescendiente con esa idea, digamos. No, sí, soy fuego amigo, como... Claro, pero sentís que pertenezco acá, pero medio que de afuera, pego un poquito. Puede ser, sí, y quizás, y creo que a Hernán un poco le pasa lo mismo, ¿eh? Y quizás eso nos atrajo hacia estas personas que en un registro completamente diferente son un poco como nosotros, o sea, están afuera. Tal cual, te iba a decir eso porque leyendo el libro y leyendo esto que no son propios de la clase y leyéndote a vos de hace más tiempo que quizás en redes sociales, decís... Hay algo de, tampoco pertenezco a la clase donde debería, o no la clase o el sector por lo menos de donde vengo, o donde quizás me siento parte, pero bueno, también lo puedo criticar. Quizás con más razón lo puedo criticar además. Sí, es que yo me tomo un poco de eso, o sea, ¿viste? Hay algo que se llama, los americanos llaman el street cred, ¿no? Como el crédito de la calle. Yo tengo, como soy de la calle, o sea, puedo decir lo que sea, yo tengo una especie de progre cred, o sea, como yo soy progre, puedo criticar a los progres. A veces no funciona, a veces te dicen, toma terapia, tu crítica no es bienvenida. Pero sí, es un momento en donde yo creo que casi todo el mundo se siente así. O sea, fíjate que no hay... Por fragmentación, decís, digamos, de sentirte parte de nada. Por la fragmentación y para el caso de lo que es la izquierda, de lo que es por la derrota, o sea, o te encerrás en tu tribu, ¿no? O medio que somos todos francotiradores, y laboralmente también, ¿no? O sea, fíjate que el periodismo, por nombrar, vos no sé si te sentís periodista, por un lado uno podría decir casi todo el mundo es periodista porque las redes sociales medio que te ponen en ese lugar. Y por otro lado, y la falta de solidaridad que hay dentro del periodismo, o sea, cierra un diario y tenés a periodistas diciendo, no, muy bien. Increíble. En ningún gremio pasa eso. Claro. Vos imaginate, qué sé yo, a la UOM diciendo, no, muy bien que esa siderúrgica estaba mantenida por subsidios del gobierno. No existe eso. Pero existe nos quedan 5 minutos de programa para esa pregunta, pero como el periodismo como tal también, digamos, ¿qué soy, digamos? Es difícil de entenderlo, digamos, por consumir. Vos ves básicamente ves algo más de periodismo en un usuario de redes sociales que capaz justifica algo que los diarios, etcétera, que están en busca de que cliques y te metas a ver que, no sé, como el otro día había una señora en la cancha de estudiantes, yo qué sé, en Google Street. Que se monetice un clic. Claro, por eso, entonces... Sí. Bueno, lo de monetizar un clic es un problema que sabe el periodismo mundial, hay un gran debate alrededor de eso. Quizás el toque argentino es que están reventados los espacios laborales. Eso complica mucho las cosas. Y bueno, yo soy profesor en la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA. O sea, le doy clase a los que supuestamente van a ser periodistas el día de mañana. Sí. Hace ya 15 años que estoy dando clase ahí. Y yo tenía una cantidad de alumnos que hablábamos en la carta y decían, pero estos chicos, ¿dónde se van a colocar laboralmente? Claro. O vos veías un práctico
de ciencia de comunicación y yo llegaba a tener 70 alumnos en un práctico, eran 24 prácticos. Entonces yo después cruzabas a ingeniería y las comisiones eran de 5. Decís, chau, ¿qué vamos a hacer con tantos periodistas? Entonces ahora estamos pagando eso, sumado a que, bueno, se están cerrando todos los espacios. Entonces sí, es como que tenemos muchos periodistas en la calle. Y puede ser que la nueva mirada sea justamente fragmentada, como que finalmente el periodista va a ser el periodista, como una búsqueda mucho más personal, como les pudo haber pasado a ustedes, digo, después armando el libro y después buscando cómo publicarlo, pero digo, algo como más autogestionado, no perteneciendo a una corporación. Sí, está bien, sí, ese es el camino, pero yo creo que tarde o temprano, lo mismo pasa con las editoriales, ¿no? Está buena la autogestión, pero tarde o temprano necesitas más infraestructura. Nosotros pudimos hacer este libro porque nos pagaron, una editorial grande nos pagó y nos distribuyó y pudimos dedicarle tiempo. Si no, la verdad, no me veo, ¿viste? Saliendo del laburo, ¿viste? Llegando a casa, me doy una ducha y yendo a hacer una entrevista. Claro. O sea, necesitas un grado de cobertura. El sueño de la autogestión a veces es complementario con el sueño de la precarización. Sí. ¿No? No, y además una cosa es un lugar de opinión que están teniendo, básicamente, no sé, la televisión. Una cosa es la opinión y otra cosa cuando ya hablamos de investigación, etcétera, que la autogestión, hasta dónde podés hacer una investigación real. Tal cual. No, hay gente que con poquito hace mucho, qué sé yo, revista Mu. Bueno, la gente de Chequeado, yo no sé hasta qué punto es chiquito, pero empezaron con un proyecto mediano, ponele. Sí. Que pueden hacer cosas, pero tarde o temprano necesitas infraestructura y la autogestión no te la da. Y sí, lo que vos decías, somos todos periodistas respecto a la opinión, después de investigación, y hay muy poco de eso. O sea, vos fíjate que hay gente que vive de hablar, pero no te aporta un dato a nada. Sí. Hablando de periodismo, hay un dato curioso que mencionaron, como que obviamente el libro se llama Los Dueños del Futuro y hay un libro de Majul, que es Los Dueños de la Argentina, y en algún punto ustedes mencionaron como, bueno, hay que reconocer la paternidad y matarla como para darle un pie a eso que hizo Majul y a partir de ahí hacer otra cosa, ¿no? Sí, tal cual, ¿no? Ahí reconocimos el título como un homenaje, pero también sabemos que si cualquiera de nosotros hoy, 2018, agarra aquellos libros, son ilegibles. Claro. O sea, son de una época en donde el periodismo, la investigación... De hecho, es una locura. Majul se hizo conocido por esos libros e hizo muy pocas entrevistas, porque los empresarios no daban pelota. Mira, ahora sí. Ahora sí, bueno, pues ya no sé esos libros, ¿viste? ¿Sí? Nunca tenemos todo. No. Claro, la falta. Él es un dueño del futuro, capaz. Sí, un poco. Creo que él hizo ese libro, o sea, para proyectarte ahí, para tener ese puente, ¿no? Aspiracional. Sí, no, y también de negocios, de insertarse. Él venía de medios chiquitos, no había laburado en humor. Con esos libros, bueno, se transforma en un periodista de jet set, en un momento en donde los periodistas ganaban mucha plata y eran muy famosos. Hoy es medio imposible reeditar eso. Sí. También. Sí. Bueno, Alejandro, mil gracias por esta charla. Se nos termina el programa. El libro se llama Los Dueños del Futuro. Lo pueden comprar. Yo estoy ongoing. Estoy por el capítulo 3. Lo voy a empezar. Está muy bueno. Recién decía del libro viejo de otra época elegible. Es muy, digamos, te lo comes en un segundo, me parece, el libro.